larga, que más o menos hace un resumen muy bueno de lo que les voy a presentar hoy. Bueno, pero antes de empezar con lo que es el tema, les voy a introducir un poquito acerca de mi persona. Bueno, yo nací en Chile, lo podrán notar por el acento, un poquito diferente. Yo nací en pleno desierto, en el desierto de Atacama, donde el agua es totalmente crítica. Yo vengo de esta región que se llama región de Atacama, y aquí hay una foto de mi ciudad, que se llama Vallenar, esta ciudad. Es muy pequeñita, son más o menos unos 50.000 habitantes. Y como lo pueden ver en esta foto, nuestra ciudad está localizada en medio del desierto de Atacama, uno de los desiertos más áridos del mundo. A pesar de estar localizada dentro de un desierto, tenemos algo de fauna bastante interesante. Por ejemplo, tenemos pingüinos, cosa que es muy curiosa, pingüinos en el desierto. Existe también un montón de zorros, flamencos, que es un flamenco más pequeñito que se llama flamenco andino. También tenemos guanaco, que es una especie de llama pero salvaje. Y lobo marino, que es una especie de foca pero muy grande. Y también, por supuesto, el puma, que está presente en toda América, desde Estados Unidos hasta el extremo sur de Chile. Y esta foto pueden ver más o menos cómo es el desierto, totalmente árido. Casi nada crece ahí, pero de vez en cuando, más o menos una vez cada 10 años, bueno, ahora una vez cada 5 más o menos, llueve. Y cuando llueve pasa algo bastante peculiar, que es el florecimiento de todo el desierto. Bueno, esto se debe básicamente que antes toda esta zona era más tropical, pero producto de la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa, todo nuestro desierto quedó encajonado y el agua no puede pasar, o sea, el vapor de agua no entra y queda este desierto. Pero aún así, la vida todavía está presente, ya sea en forma de semilla o de bulbos, y pueden ver que solamente basta una pequeña cantidad de agua para que florezca todo. También tenemos una leyenda asociada que dice que una princesa atacameña obligó a un pretendiente a plantar flores en el desierto de tal manera que pudiese conquistarla. Bueno, lo hizo bastante bien, pues cada cierto tiempo sí florece. Y otra cosa muy importante en nuestra región, que fuimos muy famosos el año 2010, no sé si recordarán, producto de los mineros. El año 2010, 33 mineros quedaron atrapados en una mina de cobre y oro, y eso fue más o menos alrededor de 200 kilómetros cerca de mi casa. Bueno, después de haber hecho mis primaria y secundaria en Vallenar, o sea, pequeñita de acá, me moví a estudiar física en la Universidad Católica del Norte. Aquí está una foto del Instituto de Física. Primero comencé en realidad con astronomía, empecé mi licenciatura en astronomía, bueno, después no quise seguir astronomía y me moví a física. Bueno, ahí hice mi licenciatura entre el 2004 y 2008, luego me moví hacia un magíster en física en el mismo centro. Bueno, la región de Antofagasta es aún más árida que la región de Atacama. Ahí sí que no llueve, nada. O sea, más o menos la cuota anual de lluvia son 2 horas por año. Eso ya sería mucho, sería un año muy lluvioso. Y los diferentes escenarios son bastante interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos un desierto de sal. Lo que ven ahí blanco no es nieve, sino que es sal. Esas montañas son de sal. También poseemos los cielos más limpios, y por lo mismo hay el gran fuerte de esa región en la astronomía. Lo que ven acá es el Observatorio Paranal, que es uno de los observatorios más grandes del mundo. También acá está el proyecto ALMA, que son el radiotelescopio también más grande del mundo, y actualmente se están optando a otros 2 proyectos más de construir el observatorio, bueno, con un solo espejo más grande, que es una montaña que la han partido en 2. Y bueno, aquí, como es pleno desierto, también tenemos muchas momias, que es gente que desgraciadamente se perdió en el desierto y murió. La que ven allí tiene más o menos 2.500 años y le denominamos Miss Chile. Es una chica y el pelo es natural. O sea, y gracias a la sequedad del desierto se ha conservado muy bien. También tenemos muchos pueblos fantasmas, que esto fue por el auge del salitre. Antes de la Primera Guerra Mundial, Chile exportaba muchísimo salitre. Ustedes lo pueden ver en la carretera, dice nitratos de Chile. Bueno, viene de esas regiones. Desgraciadamente, cuando Alemania inventó lo que fue el salitre artificial, todos esos pueblos desaparecieron y quedaron solamente vestigios como este pueblo fantasma, que este es Chacabuco. Bueno, también hay bastantes otras manifestaciones de arte y bueno, minas de cobre por montones y paisajes como este. Y estoy yo en medio de un acantilado en el desierto de Atacama. Bueno, posteriormente me moví a Barcelona, donde hice mi doctorado en física. Después hice un pequeño postdoc en el Instituto Catalán de Nanotecnología, dentro del mismo grupo. Después de eso me volví a mover, esta vez me fui a Alemania. Fui a hacer un postdoc en la Universidad de Mainz, Johannes Gutenberg. Ahí estuve casi 2 años, más o menos al final del 2016. Retorné a Barcelona y me uní al grupo de mi ex jefa y actual jefa actualmente, la profesora Clivia Sotomayor Torres. Este es el Instituto de
de nanotecnología, que estamos ubicados ahí cerca, bueno, estamos ubicados dentro de la Universidad de Barcelona, en Bellaterra. Y dentro de este grupo existen varias líneas de investigación, por ejemplo, todo lo que es nanoimprint y nanofabricación, que va llevado más a cargo de Nikos, es un postdoc de Clivia. También está la parte optomecánica, que se encarga de investigar la interacción entre sonido y luz. También tenemos la parte de investigación de tecnología ultrafast, o PAMPRO, que sería punta y prueba, me parece en español. Bombeo y prueba, que es un tipo de espectroscopía para visualizar movimientos muy rápidos, ya sea de ondas vibracionales o de electrones incluso. Por ejemplo, este primer pic está asociado a lo que es comportamiento electrónico. También investigación de la interacción entre la luz y la materia, que se llama inelastic light scattering. Y las propiedades térmicas, que la llevan estas dos chicas, y bueno, yo, la parte de propiedades térmicas de líquido, y mi estudiante de doctorado, que es Rocío, actualmente ya está en Taiwán haciendo una pequeña estancia, y nosotros nos dedicamos a investigar propiedades térmicas de nanofluidos, que son fluidos que tienen nanopartículas dentro y que al interaccionar con este fluido crean propiedades térmicas mejoradas, o sea, aumentamos tanto lo que es la conductividad térmica como la capacidad calorífica y otras propiedades interesantes. Bueno, eso fue más o menos presentación. Este es el esquema de la presentación. Primero, la motivación, la alta demanda energética. Posteriormente voy a hablar brevemente de lo que es los conceptos de energía, cómo se genera electricidad acá en España y algunas fuentes alternativas. Y ya la tercera parte es más enfocada a lo que les quiero presentar, que son materiales termoeléctricos. Para finalizar un poco cómo nosotros a través de la nanotecnología podemos modificar las propiedades térmicas de estos materiales termoeléctricos y cómo la conductividad térmica se ve afectada por diferentes propiedades de estos portadores que se denominan fonones. Aquí les voy a explicar también qué es un fonón. Bueno, cuando me puse a hacer la presentación, lo primero que estuve buscando es cuánto consume España. Entonces me metí a una página oficial de España, aparentemente, y me arrojó este gráfico, que, bueno, en principio no lo entendía mucho porque estaba en una unidad que yo desconocía. Yo siempre trabajo en joules o gigawatts, pero esta es una unidad alternativa que se llama tonelada equivalente de petróleo. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía que está acá en este eje equivale a quemar, sería lo que rinde una tonelada de petróleo equivalente. O sea, si yo gasto 1000 toneladas de petróleo, sería quemar 1000 toneladas de petróleo. O sea, eso sería su eje de exponencial. Una unidad un poquito rara para mí, pero bueno, es la que utilizan. Bueno, aquí tienen más o menos para el 2007 se gastó casi 150.000 kilotoneladas de petróleo equivalente o equivalentes de petróleo, que es más o menos un número que ven acá, pero es bastante difícil de ver qué es una tonelada, por eso puse algunos ejemplos acá. Más o menos una tonelada en peso sería alrededor de unos 13 españoles promedio, considerando que un hombre pesa alrededor de 75 kilos, o alrededor de 15,8 españolas promedio, considerando que las mujeres pesan alrededor de 63 kilos. Estos son datos promedio de España. Si lo pasamos a animales, más o menos una tonelada, bueno, algo que pesa por tonelada son las morsas, que pesan alrededor de 2 toneladas, o la ballena azul, que es un animal enorme, bueno, el más grande que ha existido, y que los pesos máximos de estos animales han sido alrededor de 200 toneladas. Entonces, una megatonelada, que aquí lo han dejado oculto, pero en realidad son 150 megatoneladas. Aquí pusieron 150.000, pero son 150 megatoneladas. Una megatonelada son alrededor de 500.000 morsas, es decir, una megatonelada es quemar 500.000 morsas. Hay que considerar que la población total de morsas son de alrededor de 250.000. Si lo pasamos a ballenas, es alrededor de 5.000 ballenas. Y bueno, la población estimada está entre 10.000 a 25.000, o sea, o es matar la mitad de las ballenas y quemarlas, o un cuarto de su población total. Y si lo pasamos a personas, son alrededor de 13.000 millones de españoles o 15,8 millones de españolas. Y considerando que siempre la población de un país es mitad hombre, mitad mujer, aproximadamente, eso equivale una megatonelada a toda la población de Zimbabue. Pero cabe recordar que son 150 megatoneladas de petróleo equivalente, es decir, multiplicar todas estas cifras por 150. Pero eso no es nada si comparamos con el resto del mundo. Aquí ven un gráfico donde están viendo cómo evoluciona la consumición de energía en función de los años, y podemos ver que, bueno, España y 150 ni siquiera aparece en el ranking de los países que gastan más energía. Pueden ver que Estados Unidos lideró el ranking por muchos años,
Bueno, y luego, alrededor del 2010, China pasó a ser uno de los países que consumía más, llegando a pic de alrededor de 3.000 megatoneladas de petróleo equivalente. Y si sacamos el total mundial, ya esas cifras se nos van hacia las nubes, donde podemos ver que para el año 2017, o sea, el año pasado, se necesitaron quemar alrededor de unas 13.576 megatoneladas de petróleo equivalente. Aquí está en el sigla en inglés, perdón por eso. Y bueno, eso es muchísimo, pero muchísimo. Si lo pasamos a números, por ejemplo, sería quemar alrededor de unos 37.194 Empire State o alrededor de unos 2.360 pirámides de Egipto. O sea, es muchísima la energía que requerimos solamente para vivir. Bueno, ya teniendo la motivación clara por qué nos interesa estudiar la parte energética, pasaremos un poco en los conceptos. Bueno, saqué estas definiciones directamente de Wikipedia, para que sea un poquito más clara. Bueno, la palabra energía, que es lo que nos interesa analizar actualmente, proviene del griego, que significa, bueno, energía o algo así, es actividad u operación, o energos, que es fuerza de acción o fuerza de trabajo. En física, su concepto es un poquito raro para los que no están habituados a los conceptos físicos, y es capacidad para realizar trabajo. Lo curioso es que uno, cuando va a buscar el significado de trabajo, dice capacidad de mover algo con energía. En realidad, trabajo es fuerza por desplazamiento para física, pero o, en otras palabras, también podemos poner la capacidad de poner algo en movimiento. Eso yo creo que era un poquito más entendible. Y en tecnología se refiere a un recurso natural, incluyendo su tecnología asociada, para poder extraerla, transformarla, darle un uso económico. Son más o menos la definición de energía. Tenemos diferentes manifestaciones de energía, lo que puede ser energía magnética, o sea, un imán, electromagnética, que sería la luz, por ejemplo, es una onda electromagnética, nuclear, que es, bueno, bastante familiar para todos. El sonido, que esta sería energía vibracional. Energía iónica, que serían cationes y aniones. Metabólica, la que tienen las plantas, la que tenemos nosotros. Eléctrica, ya esta es más común, esa la podemos ver a diario. Térmica, producida por el calor. Mecánica, producida por los movimientos. Y finalmente la química, que es producida por quemar carbón, por ejemplo. Si nos basamos solamente en la eléctrica, que es algo muy natural para nosotros, y ponemos el ejemplo de España, estas son las formas de producir energía eléctrica solamente en España al año 2017. Bueno, aquí está la fuente donde lo saqué, más o menos. Actualmente, cerca del 45% de la energía eléctrica se obtiene a través de la quema de combustible fósil. Después, bueno, con un número bastante importante, alrededor del 29,5% es debido a energía renovable. Yo dejé aparte lo de agua, porque el agua es renovable hasta cierto punto. Yo vengo del desierto. Ahí la escasez hidráulica es enorme. O sea, nosotros no tenemos para tirar agua a mansalva. Y aquí también hay bastante problemas con sequía de vez en cuando. Pero aún así, el gobierno español lo considera como una energía renovable, energía hidráulica. Aquí ven, este es el mismo gráfico, pero tomado directamente de la red eléctrica de España. Y estos son los datos, que más o menos alrededor del 33,7% de la energía el año 2017 fue obtenida a través de procesos renovables, es decir, ya sea eólica, hidráulica, solar fotovoltaica, solar térmica y otros. Es curioso que, bueno, España, teniendo tanto, pero tanto sol, yo estuve trabajando 2 años en Alemania y podía ver paneles solares casi en cada esquina. O sea, edificios enormes tenían su panel solar al final, a pesar de estar como 3 o 4 meses sin ver el sol. Aquí, cuando llegué, bueno, el sol es espectacular, igual que en el desierto donde solía vivir. Y, bueno, paneles sobran, o sea, no hay. Sobran por su ausencia. Y, bueno, eso es curioso, que solamente el 5,4% de la energía proviene del sol, ya sea fotovoltaica o térmica. En térmica, un ejemplo claro, el de Sevilla. ¿No se han visto ese concentrador solar? Eso es una solar térmica. Bueno, pero de esas energías renovables, solo la fotovoltaica utiliza un método diferente de obtener energía eléctrica. Todo el resto, ya sea eólica, hidráulica, solar térmica y otros, utilizas un concepto bastante viejo, que es mover un motor, esto tiene una especie de alambrado de cobre o de algún otro metal, entre medio de 2 magnetos, o al revés, mover un magneto entre medio de un núcleo de cobre. A través de ese movimiento se ve un campo magnético variable, lo que al final me da una corriente eléctrica. Dentro de las formas de producir energía, cabe destacar que la que depende del agua, la hidráulica, son las que tienen una mayor eficiencia, sobre el 90% en algunos casos,
La Tidal, que es energía de marea, también alcanza casi el 90%. Y, bueno, todo lo que viene de la parte hidráulica tiene una eficiencia muy alta, pero solo el hecho de ya moverse de la hidráulica y pasar a un motor convencional, ya sea de petróleo, de carbón o incluso los concentradores solares, su eficiencia cae dramáticamente por debajo del 50%. Y eso es porque al quemar o hacer procesos de combustión, lo que más se obtiene es calor. El calor simplemente se libera. Nadie puede hacer nada con ese calor. Algunos lo pueden reutilizar para calentar agua para hogares o cosas así. Pero al final, sobre el 45% solamente se libera y es calor. Y aquí tienen un ejemplo, en el caso de automóviles, de plantas térmicas o nucleares, alrededor del 66% de la energía solamente se tira en forma de calor. Por lo mismo es que más o menos desde los años 1810, bueno, de los 1940 ya se empezó a estudiar cómo poder recuperar al menos parte de ese calor que se tira al ambiente y generar electricidad. Y desde ahí que nace un movimiento bastante fuerte que se llama la termoelectricidad, que es convertir ese calor que simplemente se tira en electricidad. Este es un ejemplo de un módulo termoeléctrico. Y bueno, y lo del calor es dramático en la parte de iluminación. Por ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes de estas ampolletas viejas, las incandescentes, que debiesen estar prohibidas. Porque fíjense, de 100 watts, alrededor del 90% solamente es calor. O sea, sirven más una de estas lámparas como una fuente térmica más que una fuente luminosa. Y es un ejemplo claro, cuando ustedes van y tratan de cambiar la bombilla de la casa y ser incandescente, se van a quemar. Algo mejor pasa con los halógenos, que alrededor del 80% es calor, el resto es 20% es luz. Y en los casos de los LED, alrededor del 20% es calor. O sea, aquí tenemos más eficiencia lumínica, pero aún así un 20% es bastante. Bueno, más o menos ya he demostrado lo que es un poco de energía y cuál es un pequeño problema ahí con la parte térmica. Pasaré a hablar un poquito de qué son los materiales termoeléctricos. Bueno, el efecto termoeléctrico que fue descubierto, bueno, antes de Thomson ya había indicios que existía este ejemplo. Pero oficialmente fue descubierto por John Seebeck. Que él descubrió que cuando ponía un pequeño mechero cerca de un termopar, de un material tipo N y tipo P, un tipo P es que tiene una falta de electrones, un tipo N es que tiene un exceso de electrones, y aquí hay una juntura, veía que una aguja de una brújula se movía. Y él asoció que esto se debía a que se creaba un campo magnético. Nunca él pensó que fue una corriente eléctrica. Él dijo que a esto lo denominó, me parece que era magnetoeléctrico, o no, magnetotérmico, o algo así es el incluso. Bueno, luego siguió más gente investigando estos fenómenos y descubrieron finalmente todo lo que es la termoelectricidad. Bueno, básicamente el efecto de Seebeck, que es asociado a este señor, describe cuando yo tengo un material y pongo una diferencia de temperatura en un lado y en el otro, a través de este va a pasar una corriente eléctrica. Este efecto también es recíproco. Quiere decir, si es que yo pongo una fuente de voltaje, voy a crear una diferencia de temperatura. Y finalmente, reunido todos estos efectos, Thomson, que es Lord Rayleigh, para algunos si son familiares con, y él describió al final todos los efectos involucrados en la termoelectricidad. Bueno, en un circuito termoeléctrico tengo un material tipo P y un material tipo P, tipo N, y al ponerlos juntos en serie, como ven acá, podemos generar una corriente eléctrica que pasa a través del sistema. Esto fue descubierto, como lo pueden ver acá, hace bastante tiempo atrás, y los primeros dispositivos termoeléctricos aparecieron hace bastante años. En el año 1948 apareció el primero, que ellos obtenían electricidad por medio de una lámpara de gas. Aquí simplemente calentaban una parte del termoeléctrico y la otra parte, como está en contacto con el aire, generaba una diferencia de temperatura y eso al final generaba una corriente eléctrica, como ven ahí. También estos dispositivos termoeléctricos fueron usados en las misiones espaciales, por ejemplo la Voyager, la 1 y la 2. También en 1998 salió un reloj termoeléctrico y prometía bastante esta tecnología. Pero, ¿qué pasó? A pesar del boom de utilizar materiales termoeléctricos en los años 1940, 1950,
hubo un pequeño problema, que era la eficiencia. La eficiencia de un termoeléctrico depende de un parámetro adimensionado que se llama figura de mérito, y ese parámetro adimensionado, que lo ven acá con el símbolo ZT, donde T significa una temperatura de trabajo, depende de un sector que se llama coeficiente de Seebeck, que mide la capacidad de energía que un electrón puede transportar a través de un material. Depende también de lo que es la conductividad eléctrica, es decir, esto mide la habilidad de que los electrones puedan moverse a través de un material, y finalmente de la conductividad térmica. Desgraciadamente, estos tres elementos en un sistema continuo, que no tenga ningún tipo de nanoestructuración, están interrelacionados. Es decir, aumento uno, disminuyo el otro. Y así sustantivamente. Entonces, por mucho tiempo, la figura de mérito, o esto es proporcional siempre a la eficiencia, tengo que decir eso, no es la eficiencia, pero es proporcional, la figura de mérito quedó estancada. Quedó estancada en un valor alrededor de 1. Hasta que en el año 1994, 1991, por ahí, apareció esta señora que está acá, que es Dressenhaus, junto con su estudiante de doctorado, y sugirieron el uso de materiales, de nanoestructuraciones. Sugirieron utilizar cosas muy, muy pequeñitas para desacoplar el coeficiente de Seebeck, para desacoplar cada uno de estos factores, finalmente. Y a partir de ese año, y luego también con la contribución de SLAC, otro científico térmico muy importante, toda la investigación en materiales termoeléctricos se disparó, como lo pueden ver ahí. Este es hasta el año 2017. A partir de la sugerencia de utilizar materiales termoeléctricos, todo se empezó a disparar, e incluso ahora lo pueden ver que hay bastantes grupos investigando el uso y el potencial de materiales termoeléctricos directamente dentro de nuestro cuerpo. Como lo pueden ver acá, este es un grupo muy potente en Corea del Sur, donde ellos ya en el año 2014 ya empezaron a crear los primeros dispositivos que se pegan directamente al cuerpo, simplemente para monitorizar algún elemento, ya sea un marcapaso o algo así. Y bueno, y esto ha seguido bastante fuerte en los últimos años. Por ejemplo, aquí son artículos más recientes, del 2018, donde existen muchos más grupos investigando lo mismo, utilizar materiales termoeléctricos ya directamente en la piel humana, porque nosotros estamos más o menos a 30 grados, 32, por ahí, y simplemente la diferencia de temperatura de nuestro cuerpo contra el ambiente ya genera una diferencia de temperatura suficiente para generar una corriente termoeléctrica. Bueno, volvemos al principio. ¿Por qué estaban estos elementos interrelacionados? Como ven acá, en esta pequeña gráfica, el eje X es la concentración de portadores, que es un portador es una partícula que es capaz de llevar una corriente de un lado a otro, o sea, es un portador de, ¿cómo decirlo?, de energía. Bueno, como ven acá, este es la figura de mérito en función de la concentración de portadores, y ven que existe un pic máximo que casi llega a 1 y viene dado para cierta concentración de portadores, porque cada vez que movemos y introducimos más portadores dentro de nuestro sistema, una de las variables se va disminuyendo mientras que la otra va aumentando. Por ejemplo, entre mayor es la concentración de portadores, vemos que la conductividad eléctrica se dispara, que está muy bien para nuestra figura de mérito, pero la conductividad térmica también. Nosotros queremos que esto se dispare, pero que esto disminuya al mismo tiempo. Entonces, desgraciadamente, estas tres variables, que son coeficiente de Seebeck, conductividad eléctrica y conductividad térmica, están interrelacionadas. Y la única forma de desacoplarlas es como lo sugirió Dressenhaus, es metiendo sistemas muy pequeños dentro del sistema. O sea, es modificándolos desde el punto de vista nanotecnológico. Bueno, ahora pasemos a lo que más o menos investigamos nosotros, que es propiedades térmicas, que es tratar de empeorar esta constante que está acá sin tocarlas de allá arriba. Primero, bueno, un pequeño resumen de cómo se puede conducir el calor. Esto es un ejemplo bien claro. Tenemos tres formas de conducción del calor. Una es a través de conducción directa, ya sea por fonones y electrones. Luego, a continuación, vamos a ver qué es lo que es un fonón. También por radiación, que son ondas electromagnéticas, o sea, en este caso, fotones. Y por convección, que es más que nada por partículas, por ejemplo, el polvo. Usted lo ven, ese efecto de convección muy a menudo cuando hierve en agua. Ahí ven que sean pequeños círculos, y eso es simplemente corrientes de convección. Bueno, pero en un material sólido,
que es lo que nos interesa estudiar a nosotros, la conducción se da generalmente por fonones o por electrones. Un fonón no es nada más que otro nombre que recibe una vibración atómica. Si nosotros tenemos un sistema cristalino, como lo ven acá, el simple hecho de tenerlo a una temperatura cualquiera ya está vibrando. Eso induce a que todo el sistema en sí, que toda la red cristalina empiece a vibrar. Debido a que la vibración también se puede entender como partícula, eso fue hace años atrás que Planck sugirió no, Planck no fue, bueno, perdón, ya se me fue quién fue. Bueno, pero existe una dualidad de onda-partícula. Es decir, cada vibración tiene su disímil en partícula. Y la partícula de esta vibración se denomina fonón, aunque en realidad es una cuasi-partícula, porque en realidad si no existe el medio, ella ya no existe. O sea, la única forma de propagarse es que exista el medio, por eso se le denomina cuasi-partícula. Y bueno, también es una cuantización de una vibración. Bueno, dentro de los fonones tenemos diferentes familias, que son solamente vibraciones del sistema. Y de esas familias existen fonones ópticos, en donde aparentemente no existe movimiento del centro masa, o sea, da la impresión que esos fonones están ahí quietos. O sea, se mueven para allá, para acá, para allá, para acá. O sea, no existe un desplazamiento dentro de la red cristalina. Y también existe otra familia que se llama fonones acústicos, que estos son los encargados de propagar el calor a través de un sistema. Y estos fonones acústicos sí existe un desplazamiento del centro masa, como lo pueden ver ahí. Bueno, de los fonones acústicos existen otras dos familias grandes, que son los modos longitudinales y los modos transversales. Y estos modos simplemente son el desplazamiento de las partículas es en la misma dirección que la propagación. Mientras que los modos transversales, el desplazamiento de las partículas es perpendicular a la dirección de propagación. Esa es la única diferencia. Bueno, ustedes no tienen ningún terremotos ni cosas así. En Chile es muy común tener muchos terremotos y estos se denominan ondas primarias. O sea, es el primer remesón sísmico y el segundo remesón sísmico son las ondas secundarias. Es básicamente lo mismo. Bueno, porque estudiamos fonones, no solamente por las conductividades térmicas, sino que además la estadística de los fonones y la interacción con otras partículas limitan muchas propiedades interesantes, muchas propiedades físicas interesantes, por ejemplo, conductividad térmica y eléctrica, la transmisión del sonido, reflectividad y así sustantivamente. Bueno, volviendo a la parte térmica, como ya hemos dicho, en un sólido la conducción se hace a través de fonones, que son nada más que vibraciones. Y la conducción generalmente va desde el lado caliente hacia el lado frío. Donde estoy calentando yo, los átomos empiezan a vibrar más fuerte y esa vibración se va desplazando desde el lado caliente al lado más frío. Es solamente desplazamiento de energía. Aquí la masa no se desplaza. Eso es interesante. Bueno, una vez ya reconocido cuál es la partícula que mueve el calor o que desplaza o que porta el calor, la fórmula con que se describe el desplazamiento del calor depende, como lo ven ahí, de tres variables. Uno, es la velocidad con que ese fonón viaja, o sea, la velocidad con que esa partícula se va propagando a través del medio, el camino libre medio, que lo vamos a ver luego qué es, y el calor específico. Bueno, aquí tienen una pequeña referencia de lo que es un calor específico, pero no voy a hablar mucho. Eso es una cantidad intrínseca del material y es básicamente cuánto calor puede absorber un objeto. Y eso un ejemplo claro de eso es el agua, por ejemplo. Ustedes necesitan ponerle bastante calor para poder cambiar la temperatura del agua, no así si ustedes quieren cambiar la temperatura de un metal. Ustedes ponen un mechero cerca de un metal, se va a calentar bastante rápido, porque su capacidad calorífica es muy pequeña. Mientras que un agua tienen que realmente estar un buen rato hasta poder calentarla. Bueno, el primer elemento, como les dije yo, que era la velocidad del fonón. Aquí hay una pequeña tabla donde muestro diferentes velocidades del fonón o velocidades del sonido, que lo pueden encontrar en libros como velocidad del sonido, y la conductividad térmica. Lo interesante podemos ver que es prácticamente a medida que la velocidad del sonido aumenta, la conductividad térmica también tiende a aumentar, excepto para el cobre y el acero, y eso es porque son metales, y en ellos el principal portador térmico son electrones y no fonones, y el resto de elementos, bueno, el aire, el agua o el cemento, vidrio, podemos ver que las velocidades del sonido más o menos concuerdan con la conductividad térmica. Pero ¿qué pasa acá con el vidrio? Se dan cuenta que la velocidad del vidrio es alta, bueno, es más alta que el cemento granular, y aún así la conductividad térmica no es tan alta, como por ejemplo comparado con el silicio.
Y eso viene dado por el otro elemento que describe la conductividad térmica, que es el camino libre medio. El camino libre medio, como pueden ver acá en este cuadro, básicamente nos dice la distancia que un objeto puede recorrer sin colisionar. La distancia máxima. Si ponemos atención a este ejemplo de este video, vemos que estos dos niños partieron corriendo desde este punto hasta que colisionan en un punto cualquiera. Entonces, tenemos acá los dos corriendo desde la mitad de la cancha a cierta distancia y colisionaron. A esa distancia, es una distancia promedio de todas estas colisiones, se denomina camino libre medio. Dentro de un material existen diferentes tipos de colisiones, las que podemos separar en dos familias, unos denominados mecanismos extrínsecos y otros denominados mecanismos intrínsecos. Dentro de los mecanismos extrínsecos podemos encontrar cualquier cosa que esté relacionada con impurezas, interfaces o superficies. Estos mecanismos extrínsecos siempre los podemos quitar, porque siempre podemos trabajar con un material mucho más puro o un material mucho más grande, y así sucesivamente, o sin interfase o sin grano. Pero en cambio los mecanismos intrínsecos esos no los podemos quitar. Desgraciadamente estos dependen simplemente de la naturaleza anarmónica del sistema. Es decir, inherentemente las ondas dentro de un sistema tienden a colisionar, tienden a agruparse, tienden a limitar mi camino libre medio. Es por eso que también no existe y no va a existir nunca un material que tenga conductividad térmica infinita. Simplemente porque la anarmonicidad del sistema le va a poner un límite a la conductividad térmica. Bueno, pero siguiendo los diferentes mecanismos, podemos encontrar lo que es mecanismos de interfase, o sea, colisiones de interfase, lo que ven acá. Por ejemplo, esto es un plano cristalográfico y este es otro plano cristalográfico. Estos son dos materiales y esta interfaz en sí va a limitar mi transporte fonónico. También existen impurezas, como lo pueden ver ahí, da la impresión que chocó con nada y aún así se dio vuelta. Si lo pasamos a... Estos no son átomos, por si acaso, estos son burbujas. Aquí hay un ejemplo muy, muy bonito de todo lo que son dislocaciones dentro de sistemas cristalinos. Aquí pueden ver todo tipo de impurezas, por ejemplo, algún átomo o alguna burbuja de un tamaño ligeramente distinto, o la ausencia de una burbuja, o la ausencia de una burbuja y el cambio de la periodicidad. Ven acá, hay una línea recta, pum, aquí nos faltó una burbuja, en realidad hay una burbuja más grande, y aquí provoca algo denominado dislocación, y también otra pequeña contaminación, como lo pueden ver ahí. El otro mecanismo que también influye mucho en la conductividad térmica son los bordes de grano. Por ejemplo, si tengo un medio continuo y tengo una pequeña barrera dentro de mi mismo medio, no es interfase, sino que es el mismo medio, existe un pequeño borde de grano, como lo ven acá. Acá tenemos casi una nanopartícula, pero en realidad esto es un dominio de grano. Y cada interfase que ven acá, acá y acá, o acá, es una colisión para mi fonón. Y eso hace que reduzca finalmente propiedades térmicas. Y para finalizar, de mecanismos extrínsecos están lo que es superficies. Y bueno, esto influye más que nada a nivel nano. Pues cuando un sistema es muy grande, la superficie importa bastante poco, porque es muy grande. Pero cuando nos vamos a nano, por ejemplo en nanowires o en thin films, ya lo que son los mecanismos extrínsecos de superficie sí ya importan. Y esto sí lo podemos también manipular a nuestro antojo. Los otros mecanismos son ya de fonón-fonón, o sea, interacciones entre la red. Pueden haber dos tipos de interacciones. Bueno, uno basado en lo que es partícula, es decir, si yo voy muy rápido, pero muy rápido, y veo mucha gente caminando, existe la posibilidad grande que yo choque con una persona y ya está. Mientras si voy un poco más lento, existe también la posibilidad grande que sea absorbido por la masa completo. Y esto simplemente son dos formas de visualizar el mismo efecto de cómo dos partículas, dos fonones interaccionarían. Uno se denomina Landau-Romer y otro es mecanismo de Kaiser. Estos son más que nada los tipos de colisiones que existen y cada una de estas colisiones me limita finalmente lo que es propiedades térmicas, mecanismo extrínseco y finalmente mecanismo intrínseco. Para finalizar también es importante, como ven en ese video, que existen niños que corren más lejos, otros llegan más cerca. También existen fonones que acarrean energía que tienen un camino libre medio más largo que otro. Y ellos acarrean diferentes cantidades de energía.
Aunque no lo crean, aunque parece obvio, o sea, yo si tengo muchas partículas, van a existir partículas que van a viajar más lejos y van a colaborar más a la propiedad térmica que otras que caminan menos. Pero esto recién fue visualizado el año 2012 con un experimento teórico, y la primera medición es de hace poco, es del año 2013, donde recién se pudo hacer cómo contribuyen los diferentes fonones con diferentes caminos libre medios a la continuidad térmica total. Y esto es muy, muy importante porque esto nos da como las guías para decir de qué tamaño tienen que ser nuestros granos o de qué tamaño tiene que ser nuestra rugosidad. Antes de este experimento o antes del otro artículo teórico, se creía que los fonones tenían un mean free path efectivo, o sea, tenían un camino libre medio efectivo, que era alrededor de 300 nanómetros. Esa idea estuvo muchísimo tiempo dentro de la comunidad térmica. Pero hasta que salió ese artículo teórico y luego este experimento, recién se pudo demostrar que basta con hacer cosas de alrededor de una micra, usted veía la 0 es 1, para ya limitar la conductividad térmica de los fonones que acarrean alrededor del 60% de la conductividad térmica. Entonces, bueno, el otro límite que tenemos que ver es el límite inferior de la conductividad térmica. Ya sabemos que existen diferentes mecanismos. Cada mecanismo influye de alguna forma y limita nuestro camino libre medio. Pero también existe otro que es el límite inferior de la conductividad térmica, que esto viene dado en los materiales amorfos. En un material amorfo, como lo ven acá, orden no existe. Es decir, un fonón lo más lejos que puede viajar va a ser hasta el vecino siguiente. Esta es una de las mejores formas de bajar la conductividad térmica. Pero, desgraciadamente, también baja todas las propiedades electrónicas. Si bien es una muy buena aproximación para tener un material con muy baja conductividad térmica, afecta demasiado la propiedad electrónica. Entonces, para llegar a un pequeño balance entre amorficidad y cristalinidad del sistema, se ha empezado a estudiar todo lo que es nanoinclusiones, nanoporos y a meter los conceptos de nanotecnología. En el caso de nanoporos, por ejemplo, se pueden ver que se hacen pequeñas estructuraciones dentro de un material continuo, y eso sí ya nos baja bastante lo que es conductividad térmica. También se introducen nanoinclusiones, o sea, pequeñas nanopartículas dentro de una matriz, y también el crecimiento de superlátices o de superredes, que es el crecimiento ordenado de diferentes planos o diferentes materiales, uno sobre otro, tal como se ve ahí. Bueno, en nuestro grupo nosotros fuimos por la aproximación más sencilla, que es simplemente bajar la dimensión. Ya sabemos, por esta gráfica, sabemos que ya en silicio, esto es conductividad térmica de silicio, fabricando cosas del tamaño de una micra y para abajo, podemos afectar bastante a la conductividad térmica. Entonces, por eso se empezó a estudiar lo que fueron membranas de silicio, que esto es silicio suspendido, bueno, más o menos se parte de una oblea de silicio, que es silicio y un óxido, y queda una membrana totalmente suspendida, como la ven acá, de diferentes grosores, y simplemente haciendo esta estructuración ya se puede ver cómo la conductividad térmica va bajando. Lo que ven acá es la conductividad térmica reducida, o sea, yo dividí este resultado por la conductividad térmica de un silicio normal, sin estructurar, y podemos ver que ya con esto más o menos son 1400 nanómetros, una micra con 4, y ya la conductividad térmica bajó casi al 80%, solamente con una micra, y así hacia abajo. La otra aproximación que estamos utilizando es haciendo estructuraciones dentro de estas membranas de silicio, haciendo agujeritos, como lo ven acá. Este es el mismo sistema que ven acá, solamente que se le hizo una nanoestructuración y se crearon diferentes agujeros, como lo ven ahí, con diferentes espaciados, donde acá está el espaciado del N, o la distancia entre agujeros A, y ven cómo la conductividad térmica va bajando en función del espaciado. Es más o menos serio. Bueno, se bajó el tamaño de agujeros, pero también se cambió la distancia entre agujeros. Y ven que más o menos la conductividad térmica también va bajando en función del tamaño del agujero. Es decir, tanto el agujero como el tamaño finito de nuestro sistema nos ayudan a bajar incluso más la conductividad térmica. Pero esto tiene un límite, y es el límite tecnológico. Actualmente, la distancia entre agujeros es de alrededor de 10 nanómetros, lo más cercano que se puede hacer.
Por eso también hemos acudido a otros métodos de estructuración, que es en el caso de superredes, como ven aquí. Las superredes no es nada más que poner dos materiales uno encima del otro, hacerlos crecer, como lo ven acá. Este es un material que yo estuve creciendo cuando estuve en Alemania, que son dos materiales termoeléctricos bien conocidos, que es hafnium nickel thin y titanium nickel thin. Pero en vez de crecer un solo material, empezamos a mezclarlo y creamos este tipo de superredes, como ven acá. Solamente al cambiar lo que es la distancia total entre esta y esta, o sea, sería sumar el grosor de esta más el grosor de esta, que esto se denomina periodo. Solo cambiar los diferentes periodos podemos ver que la conductividad térmica va bajando en forma dramática, hasta casi alcanzar los límites del material en sí mismo. Y bueno, luego vuelve a subir, pero esto es otra física que, bueno, algún día quizás los pueda explicar un poquito más. Solamente al cambiar lo que es el periodo, o sea, el grosor del periodo, es decir, el grosor de esto más esto, podemos ver cómo la conductividad térmica se ve afectada en forma dramática. E incluso manteniendo constante el periodo, es decir, que los grosores de ambos siempre, la suma de los grosores de ambos siempre es lo mismo, pero solamente variando la composición. Es decir, por ejemplo, aquí parto con el grosor de 1 y acá el grosor de 5, luego el grosor de 2 y el grosor de 4, y así sustantivamente, podemos ver que podemos modificar la conductividad térmica a nuestro antojo. Y otra cosa más particular es que la conductividad térmica de este sistema, que es completamente ordenado, se asemeja a un sistema que es Aloy. Incluso va por debajo de los límites de Aloy. La Aloy es una aleación, donde una aleación es una sustitución atómica completamente random, completamente sin poner ningún orden, no como lo hacemos en el caso de superlátices. Y lo mejor aún es que si se controlan más la forma de crecer estos dos materiales, en este caso nosotros buscamos interfaces no bien definidas, no como antes que eran bastante bien definidas, eran realmente planos atómicos, pero empeorando la forma de crecer estos materiales, se pueden llegar a conductividades térmicas por debajo del límite amorfo. Y ese es el límite inferior de la conductividad térmica. Esto es, bueno, la explicación de esto es bastante más compleja que lo del límite amorfo. Más que nada viene dado por diferentes mecanismos de colisión y por la supresión de fonones coherentes, pero bueno, quizás para otra oportunidad puedo explicarle un poco más de cómo se pueden alcanzar propiedades térmicas similares a un material amorfo, teniendo un sistema totalmente cristalino. Bueno, a modo de resumen, ¿por qué nos interesan los fonones? Como es el nombre de mi grupo, Phononic and Photon Nanotech Group. Y es porque actualmente todos los procesos de nanofabricación nos permiten crear dispositivos que tienen el mismo tamaño que los parámetros principales de los fonones, ya sean su mean free path, o sea, su camino libre medio, o su longitud de onda, y así sustantivamente. Entonces, cuando llegamos a ese tamaño, podemos controlar su propagación. Y al controlar su propagación, podemos controlar todas las propiedades que dependan del fonón en sí. Podemos crear, por ejemplo, materiales termoeléctricos mejorados, como les presenté en estos ejemplos, pero también podemos crear sistemas de tipo diodo, o sea que el calor pueda ir fácilmente de un lado hacia otro, pero no se pueda retornar así de fácilmente. También todo lo que es estudiar la física de fonones nos ayuda a entender mucho mejor lo que es el energy harvesting, no me sé esta palabra en español, que esto viene dado, por ejemplo, en sistemas piezoeléctricos, donde una flexión induce, o el strain en un material induce un campo eléctrico. También toda la parte de sensores que utilizamos actualmente depende de entender muy bien lo que es los fonones. Y finalmente, ¿por qué no pensar en thermal computing? O sea, es decir, utilizar el calor en vez de electrones para hacer procesos de computación. Eso es muy útil si nosotros pensamos en mandar, por ejemplo, una sonda espacial a Venus. Venus tiene una atmósfera muy, muy corrosiva. Entonces, toda la parte electrónica finalmente se va a terminar destruyendo. Mientras que si podemos ingeniar que los fonones sean nuestro transmisor de información, podemos también pensar en thermal computing, y por eso es importante entender esto, el concepto de thermal diodes, el concepto de rectificaciones térmicas y así sucesivamente. Bueno, todo este trabajo que les presenté ha sido en colaboración con bastantes grupos, como lo pueden ver ahí.
Ellos son los que fabrican las membranas, ellos nos dan un soporte teórico bastante importante. Estos están ubicados en Finlandia. Este es un grupo tanto en Marruecos como en Francia. También otro grupo en Francia, un grupo también en el Max Planck en Alemania, otro grupo en Alemania que ellos nos enseñaron mucho lo que eran las técnicas de ultra rápidas para detección de fonones, y bueno, muchas de las medidas también fui a hacerlas a Estados Unidos, como el año 2012 más aproximadamente. Bueno, muchas gracias por su atención.